encontrándose con casos de responsabilidad y que lamentablemente muchos de los casos, no significa que todos, pero en una gran cantidad se presentan por no seguimiento a protocolos, a normas de vigilancia, a manejos de medicamentos. Específicamente en Antioquia, entonces pues lo que más nosotros atendemos son casos de medicina general, porque la cantidad de médicos generales afiliados al fondo es aproximadamente de 15.000 médicos generales, pero fíjense cómo la primera especialidad es ginecobstetricia. Entonces, cuando miramos un poco cuáles son los tipos de atención específicamente en ginecobstetricia, en los casos analizados en el FEPASDE, vemos como en un 65% son casos atendidos de forma en urgencias, en el 84% hospitalarios, y fíjense cómo el 71% de casos se relacionan con la atención obstétrica principalmente. Cuando miramos puntualmente la actividad de los hechos, es decir, en dónde se presentó la posible falla o la queja que está presentando el paciente, ustedes pueden ver cómo es en toda la atención. Si bien se presenta en el posoperatorio, en la evaluación diagnóstica, durante el tratamiento, el control y vigilancia, transoperatorio, preoperatorio, fíjense cómo aparece en todos lados. Es decir, no podría uno afirmar que solamente es la evaluación diagnóstica o solamente es el seguimiento de las pacientes, sino que es en diferentes momentos de la atención que se brinda. Normalmente, cuando se analiza un caso de responsabilidad, se realiza un análisis de tipo técnico de la situación. En este análisis de tipo técnico se evalúan puntualmente si el profesional cumplió con los protocolos, si realizó sus registros adecuadamente, si realizó la información a los pacientes. Y fíjense cómo, bueno, en 23 casos no había ningún problema, lo que significa que así hagamos todo bien, es posible que nos demanden o es posible que tengamos algún tipo de proceso o de situación jurídica que tengamos que responder. Pero en otros casos se encontraron deficiencias en los registros de la historia clínica. Esto es un problema bien importante porque el no tener una documentación adecuada no nos permite demostrar que hicimos adecuadamente las cosas. Y en un segundo lugar vemos cómo existe una posible falla a la Lex Artes, es decir, un inadecuado seguimiento de la norma de atención a la paciente. Es decir, que en conclusión nos pueden demandar así hagamos las cosas bien, pero el problema es que si no tenemos unos registros adecuados y una documentación adecuada, no vamos a poder reflejar el acto profesional que realizamos, independientemente de cómo lo hayamos realizado. Entonces, fíjense cómo la literatura muestra, y como les había comentado, que el problema en una gran cantidad pueden ser las fallas en el seguimiento y la monitorización de los pacientes. Bien nos lo decían los colegas que han hablado anteriormente, como el problema de no hacer un seguimiento y monitorización puede generar complicaciones en las pacientes. Igualmente, las listas de chequeo pueden ser una alternativa para poder hacer un adecuado seguimiento a las pacientes. Nosotros en la sociedad hicimos una evaluación de errores medicamentosos en casos de responsabilidad médica y nos encontramos con un problema bien importante en la adecuada administración de medicamentos tipo oxitocina. Estos medicamentos a veces son iniciados sin una indicación clara o no tienen una adecuada monitorización de las pacientes y se pueden relacionar con casos pues específicamente para nosotros de responsabilidad. Igualmente, las fallas en los registros de documentación que estábamos mencionando y el seguimiento a los protocolos que les traigo ahí descritas como son referencias internacionales, es decir, no solamente es nuestra situación, es una situación que se ve en otros países, pero que nosotros ya la estamos percibiendo en la evaluación que hacemos de los diferentes casos. Entonces, fíjense cuáles son como algunas inquietudes que nos quedan, cuáles son esos patrones de la atención ginecobstétrica en Colombia. Ya lo mencionaba el doctor anteriormente en su charla, cómo será que es que el problema será de educación, por qué no seguimos los protocolos, será el tiempo, será la fatiga, es decir, hay muchos factores que nos pueden hacer pensar que hay unos patrones inadecuados tal vez en la atención
de las pacientes para algunos profesionales. O también todo lo que ustedes han observado pues puede llevar a algunos colegas a tener unas prácticas que se han denominado defensivas. Sin embargo, la idea aquí es crearles como esa inquietud de la situación que se está presentando, que es una cosa muy importante para el gremio de la ginecobstetricia, y que lo que nosotros queremos enviar es un mensaje de que debemos hacer algo, bien sea en conjunto con la sociedad, bien sea en conjunto con las diferentes sociedades, pero que no es un tema que podemos dejar seguir incrementando y viendo cómo no es ajeno a nosotros, que se presenta en otros países, pero que nosotros también lo estamos observando. Entonces, finalmente quiero dejarles como este mensaje de cuál es el papel a seguir, y nuestra invitación es hacer una prevención en el ejercicio profesional, conociendo las normas, trabajando de forma ética, responsable y segura. Muchas gracias.